Hay dos tipos de mallas que vamos a ver, las estructuradas y las no estructuradas. Las mallas no estructuradas son las realizadas por malladores automáticos. Los malladores generalmente son más rápidos para generar mallas de triángulos o tetraedros que de cuadriláteros y hexaedros. Es más, solamente los programas comerciales más caros tienen malladores que generan mallas exclusivamente con hexaedros. Eh, Estas mallas no estructuradas se adaptan fácilmente a geometrías irregulares, pero sus elementos pueden resultar sesgados o tener mala relación de aspecto, por lo cual hay que tener cuidado o revisar la malla que se genera. Las mallas estructuradas en dos dimensiones son cuadriláteros o triángulos generados a partir de cuadriláteros. En tres dimensiones son usualmente mallas de hexaedros. No tienen elementos cejados y tienen buena relación de aspecto. Su uso se limita generalmente a geometrías regulares o sencillas, por lo menos, y sin muchos contornos curvos. Estas mallas se generan manualmente y como hay que hacerlas a pedal, es que justamente se complica, si la geometría es complicada, da muchísimo trabajo. Bueno, vamos a ver algunas guías para el diseño de mallas. Las reglas generales para el uso de paquetes de elementos finitos son, primero, usar el tipo de elemento más sencillo que funcione. Nunca complicarse con elementos especiales a menos que se esté absolutamente seguro de lo que se está haciendo. Y utilizar la malla más gruesa que se crea que va a reflejar el comportamiento físico principal del sistema físico. Eh, en resumen, que sea sencillo. El tema es que no vale la pena complicarse con un mallado sofisticado cuando aún puede haber cambios en el diseño y que dé trabajo que después no sirva, que haya que rehacer. Entonces, recién cuando el diseño está casi definido, que se puede refinar la malla donde sea necesario. Pero al principio hay que hacerlo lo más sencillo posible. Las guías para el diseño de malla que vamos a ver son pensadas para aplicaciones estructurales, pero para otras aplicaciones también se pueden usar, pero hay que reinterpretarlas. Vamos a ver ejemplos en mallas de dos dimensiones para visualizar más fácilmente los ejemplos, justamente. Interfaces. Una interfaz física, como ser un cambio de material, también tiene que ser un límite entre elementos. O sea, que los elementos no tienen que cruzar las interfaces. Tienen que estar de un lado de la interfase unos elementos y otros diferentes del otro lado de la interfase. En cuanto a las formas, si el modelado es en dos dimensiones, hay que preferir los cuadriláteros a los triángulos. Los triángulos son convenientes en el caso de mallado automático o transiciones entre mallas, o sea, entre partes finas y gruesas de la malla, esquinas redondeadas, pero nada más. A veces se pueden, con un poco de inventiva, evitar el uso de triángulos. Si el modelado es en tres dimensiones, se prefieren los hexaedros a las cuñas y las cuñas a los tetraedros. Los tetraedros solo deberían utilizarse cuando no hay otra alternativa. Y un caso muy común es cuando se usa un mallador automático que genere tetraedros. El principal problema de los tetraedros y las cuñas es que pueden dar resultados de tensión erróneos aun cuando los desplazamientos parezcan razonables. Recomendaciones. Bueno, primero, evitar relaciones de aspecto altas, o sea, mantener una proporción longitud-ancho que no supere el valor 3. También hay que evitar elementos muy sesgados, o sea, que tengan ángulos de inclinación muy diferentes de 90 grados, este, y el ángulo no debe desviarse más de 30 grados de los ángulos rectos.
Un cuadrilátero no debe parecer un triángulo, o sea, no puede ser como estos dos que se ven acá, uno que es casi triangular porque dos nodos están casi juntos y el otro porque uno de los nodos está casi alineado con los otros dos contiguos. Evitar en los elementos cuadráticos los lados muy curvados, como este que se ve acá, y también evitar que los puntos del medio lado estén muy descentrados. Todas estas deformaciones lo que hacen es que el jacobiano de la parametrización de la geometría sea mal condicionado o casi singular, y entonces como en las integrales hay que calcular el inverso del jacobiano, bueno, ese cálculo está propenso a error y da malos resultados. Eh, También hay que evitar que haya elementos muy pequeños junto a elementos muy grandes. Entonces, tratar de hacer una transición con elementos intermedios, como se muestra acá en esta figura. ¿Sí? Si hay que pasar de una malla gruesa a una fina, agregar algún elemento intermedio de transición. Eh, Bueno, hay que saber que justamente la buena relación de aspecto mejora la convergencia y la exactitud. Cuanto más cercano a uno sea, es mejor. Minimizar la distorsión de la malla lo más posible. Y utilizar elementos cuadráticos de integración reducida para los casos generales, a menos que haya que modelar deformaciones grandes. Y justamente en estos casos en que haya que modelar deformaciones grandes, utilizar una malla fina de elementos lineales de integración reducida. Esto como recomendación general. En tres dimensiones, bueno, siempre tratar de usar hexaedro, eso se repite. En general esto va a ser cuando se hagan mallas estructuradas, porque rara vez van a encontrar generadores automáticos con hexaedros. Estos hexaedros dan mejor resultado con menos costo de cálculo. Y finalmente vamos a ver los errores de corrección. Estos errores van a provocar discontinuidades en las interpolaciones y estas discontinuidades van a impedir que se cumplan las condiciones de convergencia que vamos a ver más adelante, todavía no las vimos, y por lo tanto van a afectar la velocidad de convergencia al refinar. Primero, bueno, los nodos deben conectarse con nodos en los extremos, en los elementos contiguos, no pueden quedar en los bordes de elementos contiguos. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrilátero lineal y un triángulo lineal, y el nodo que cae en la mitad del lado del triángulo es un nodo del cuadrilátero, pero el triángulo no tiene nodo ahí. Esto es un error de conexión. Los elementos lineales no tienen que estar conectados a elementos cuadráticos porque el borde del elemento cuadrático se deforma cuadráticamente, mientras que el borde del elemento lineal se deforma linealmente. Entonces, como se ven estos dos dibujos, en el caso de arriba, el punto que está en el centro es un nodo solamente del cuadrilátero cuadrático, el lineal no tiene nodo ahí. Entonces, ese es el error por haber conectado un elemento cuadrático con uno lineal. En el dibujo de abajo, el nodo del medio del lado vertical del elemento cuadrático, del triángulo cuadrático, sí coincide con nodos de los rectángulos lineales que vemos del lado derecho, pero los rectángulos lineales varían linealmente cuando se deforman, y lo mismo las variables de estado, mientras que el lado cuadrático del triángulo varía como en forma de parábola. Entonces va a haber una discontinuidad. Y finalmente, los nodos esquina de los elementos cuadráticos no tienen que conectarse a nodos de mitad de lado de otro elemento cuadrático, porque aunque ambos bordes se deforman en forma cuadrática, las deformaciones no son iguales, o sea, van a ser parábolas distintas. Bueno, lo mismo que vemos sacando dimensiones vale para tres dimensiones. Recomendaciones. Bueno, las geometrías complejas pueden ser difíciles de mallar con hexaedros
y que sea necesario usar cuñas y tetraedros para completarla. Las cuñas y tetraedros lineales son muy pobres y necesitan mallas muy finas para dar buenos resultados. Entonces solamente hay que usarla cuando sea estrictamente necesario para completar la malla. Y tiene que, en lo posible, estar lejos de las zonas donde se necesita un resultado preciso. Aunque algunos programas tienen algoritmos, algunos programas tienen algoritmos de mallado automático que generan mallas de formas arbitrarias con tetraedros. Pero con tetraedros el análisis va a tardar más que con una malla de hexaedros. Y si se usa entonces un mallador automático como tetraedros, se recomienda que sean elementos cuadráticos y no lineales. No hay que usar mallas que solamente tengan tetraedros lineales, porque los resultados van a ser inexactos a menos que si es un número disparatadamente grande de elementos.